El salvaje. Era el año de 2003. Me encontraba de vacaciones de verano. Era una ocasión que me contaron una historia que me resultó bastante extraña. Estaban contando historias de cacería. La verdad, yo solo escuchaba, pues no he ido de cacería alguna vez. Entonces, alguien empezó a contar una historia diferente que se relacionaba con la caza. Y esto, en sus propias palabras, relató lo siguiente. Una vez fui a cazar un jabalí. La verdad, la estaba pasando un poco mal y no había tenido trabajo por muchos días. Así que fui a poner un comedero para atraer a los jabalíes. Y después me fui a cazarlos muy de madrugada. Pero al parecer todo iría mal aquel día. Para empezar, al llegar al comedero que había puesto, encontré heces de una persona, lo cual fue un símbolo de que había alguien más cazando. E hizo eso para estropear mi cacería, pues los jabalíes no se acercarían por el olor de la suciedad. No importándome eso, decidí esperar, pues ya estaba ahí, no podía regresar después de tanto esfuerzo. Pasaron las horas y no había indicios de que las presas se pudieran acercar. Decidí regresar a casa, pues la cacería estaba perdida, cuando de pronto escuché ruidos acercándose y me escondí rápidamente como pude para no ser detectado. En efecto, unos jabalíes se acercaban al comedero. Yo sabía que se irían de inmediato por el olor de la suciedad de personas, así que tuve solo unos instantes para disparar y acertar. Preparé mi rifle, apunté y disparé. Di en el blanco y cacé un jabalí, tal como era mi intención. Ahora este serviría para alimentar a mi familia mientras conseguía trabajo. Corrí a tomar a la presa. Así también saqué mi cuchillo para sacar las tripas del animal y evitar que se descomponga camino a casa. Unos minutos después escuché a alguien acercarse a mí. Se escuchaba que venía apresurado caminando entre la maleza. Me alerté para ver de quién se trataba, cuando finalmente se apareció la figura de una persona que venía deprisa hacia mí. Era un conocido, seguramente escuchó el disparo y vino hacia mí para encontrarme. También es seguro que esta persona fue quien hizo sus necesidades en mi comedero para ahuyentar a las presas. Así seguramente se irían hacia él. Este sujeto me empezó a hablar muy amigablemente y a ofrecerme su ayuda para quitar las vísceras del animal. Muy parlante y amigable se mostraba. Yo acepté, pues no soy rencoroso, y estando ahí a la venia de Dios, no se puede hacer otra cosa. Preparamos el animal para que soportara el camino a casa. Entonces emprendimos el regreso a la misma. Caminamos por 2 horas aproximadamente. Pero yo ya llevaba al menos 15 minutos pensando en por qué no encontraba el camino de regreso a donde habíamos dejado los caballos. Entonces, cuando mi compañero me dijo, «Oye, ¿seguro que este es el camino? Ya es para que viéramos el camino que nos baje hasta donde están los caballos». Yo respondí que estaba siguiendo el mismo camino que él conocía, así que si él recordaba otro camino, pues que me guiara. Él recomendó regresar y volver a caminar de nuevo hacia abajo. Lo hicimos, regresamos y entonces empezamos a caminar de nuevo. Pusimos especial atención esta vez, pero nos pasó lo mismo. Llegábamos a un claro donde había piedras calizas con una especie de pastizal, pero no era por donde nosotros habíamos subido. De hecho, ese paraje yo nunca lo había visto. Mi compañero se desesperó y empezó a decir palabrotas. La verdad, aquello fue muy frustrante. Llevaba casi 4 horas caminando, y con un compañero que no guardaba la calma, faltaba poco para que la paranoia me afectara. Yo le propuse caminar ahora en círculo de regreso sin ascender, tratando de no perder de vista ese paraje. Entonces iniciamos el regreso sin ascender. Pero fue entonces cuando puse atención a algo que ya habíamos notado, pero que no dimos importancia. El aire parecía como que había mucho vapor.
igual que el que hay cuando el sol calienta la tierra y hay mucho calor. Cuando ves que sube vapor de la tierra y ves como si las cosas se deformaran. Yo pensé horas atrás que eso debía probablemente ser por el hambre que teníamos, pues solo estábamos tomando agua sin comer algo. Fue cuando le pregunté a mi compañero si él estaba sintiendo lo mismo, que la vista le fallaba y veía todo como si se doblara. Él me dijo que sí, pero que no había comentado porque tenía hambre. Yo le pregunté que si recordaba más o menos desde a qué hora había notado todo esto. Fue cuando me sorprendí con su respuesta. Me dijo que desde que empezamos a bajar de la montaña. Finalmente le pregunté si conocía ese paraje al que habíamos salido. Me dijo que no, que de hecho sintió un poco de miedo al verlo. Era tan claro, tan vivo, que parecía sacado de un sueño. Caminamos por un espacio de media hora y miramos atrás, y no podíamos creer lo que veíamos. Ahí estaba ese paraje, al parecer con las mismas piedras sin cambiar de posición o de número, lo que nos indicaba que no habíamos avanzado más que unos 500 metros. Pero no era posible el solo avanzar eso en media hora. Instintivamente empezamos a subir, pero ahora ya con un poco de desesperación, pues el atardecer estaba sobre nosotros. Yo calculo que se acercaba la hora de las 5 de la tarde. En un espacio de 15 minutos más, paramos para tomar agua, revisar el lugar para ver qué otro camino podíamos intentar. Entonces sucedió lo siguiente. Escuchamos unos ruidos. Era como si derribaran árboles. Primero se escuchaba lejos, pero se iba acercando. Nosotros pusimos cuidado de la dirección del ruido, pero no alcanzábamos a distinguir la dirección. Pero sea lo que fuera, se estaba acercando más y más. De repente los ruidos eran como si una persona caminara en la maleza, como los que escuché cuando mi compañero venía, pero más despacio, solo que con ruidos más fuertes, como si caminara un toro. De pronto miré a mi compañero un poco nervioso. Entonces me dijo, mira ahí, cómo se ve el aire. Y en efecto, empecé a poner atención al aire. Este se veía como si doblara todo. A veces se veían como cositas cayendo. Yo me frotaba los ojos, pues pensé que estar tanto tiempo mirando y oliendo la sangre me había hecho efecto, pero mi vista no se componía. Y lo extraño es que estábamos en la montaña. Por mucho sol que hubiera, eso no pasa en la montaña, debido a la sombra de los árboles. Cualquiera que haya estado en una montaña lo sabe. Así que me empecé a preocupar, pues creí que algo nos pasaba a los dos. Al mirar fijamente a la maleza, esta se veía como que se movía, como por vibración y viento, y poco a poco se movía más y más, por la cercanía de quien se estaba acercando. Yo preparé mi rifle y mi compañero también, pues sea lo que se estaba acercando, no era humano, sino un animal. Al fin, se descubrió la figura de lo que se acercaba, y realmente no lo podíamos creer. De verdad que al momento sigo sin poder creer lo que vi ahí. Era un ser como de 2 metros de alto, de cabello largo, como de color gris. También tenía barba, no muy larga como la de Santa Claus, pero sí era larga. Estaba desnudo, su cuerpo era esbelto, con la cara chupada y pálido. Él no tenía mucho músculo, no era como La Roca, el luchador, pero sin duda era más fuerte que él y que cualquier otro que yo conozca. Su cuerpo parecía como duro. Daba la sensación de que estaba hecho de piedra por la rudeza que mostraba, y derribar árboles y maleza ni siquiera un toro lo hace. Él nos miraba fijamente y parecía enfurecido. Miraba al animal muerto y parecía que no le agradaba ver eso. Le apuntamos con los rifles, pero de inmediato algo cruzó por mi mente y reaccioné como si alguien me iluminara. Bajé mi rifle y me interpuse entre mi compañero y él para evitar que disparara.
El ser dio un par de pasos y yo tomé el animal y se lo ofrecí, no sin antes tirar mi rifle y el de mi compañero. El ser se me quedó mirando, tal vez extrañado, pero yo, aunque con mucho miedo, le dije: «Toma el animal, era para mi familia, pero te lo ofrezco, no nos hagas daño, pues necesitamos regresar con nuestros hijos». Mi compañero miraba su rifle en el suelo. Creo que aún quería dispararle. El ser estaba enfureciendo y caminó hacia él, pero rápidamente me interpuse y seguí ofreciéndole el animal cazado. Yo seguía haciendo señas como diciéndole que era comida y que se la obsequiaba y que nosotros teníamos que bajar para encontrar a nuestras familias que estaban esperándonos. Todo esto porque él nunca dijo palabra alguna. En un momento traté de pedirle ayuda, que nos ayudara a bajar si él conocía el camino. Traté de esconder a mi compañero detrás de mí para que dejara de mirarlo, pues sentí que él lo enfurecía. El ser empezó a calmarse, su respiración se hizo lenta, entonces miró al jabalí e hizo una seña y miró hacia atrás. Fue cuando apuntó con su dedo, mirando el paraje extraño de frente, hacia la izquierda, pero era como si nos dibujara una diagonal. No era rodear alejándose del paraje, sino que era bajar como a unos 1000 metros de distancia de este paraje en diagonal. Entonces el ser empezó a caminar alejándose de nosotros. Él pisaba la maleza y ésta se doblaba con mucha facilidad, como si fuera pasto. Pero a diferencia de cuando se nos acercaba, el ruido se perdió rápidamente y pronto dejamos de escucharlo. Entonces tomé el jabalí, mi rifle, y le dije a mi compañero que tomara el suyo, y bajamos, pero como si el diablo viniera detrás de nosotros. Yo empecé a guiar, tomé la dirección en diagonal que me indicó aquel ser. Yo sentí que bajaba como resbalándome en la montaña. Era muy rápido, había peligro de caer rodando, pero no importaba. Era eso o quedar atrapados y nunca bajar. Continuamos bajando en diagonal por unos 40 minutos, cuando al fin me dice mi compañero: para, ahí está el camino. Yo sentí que empezaba a respirar hondo y profundo. Mi corazón lo empecé a sentir, porque ya no lo sentía desde hacía rato. Llegamos al camino y paramos unos 10 minutos para tomar aire y respirar, así descansar, pues llevábamos horas caminando. Finalmente emprendimos el camino hacia los caballos, los ensillamos, pero antes de eso mi compañero dijo: «Oye, ¿no me vas a dar la mitad del jabalí?». Yo le dije que sí, que lo podíamos hacer en casa para no perder más tiempo, pues la tarde cae muy pesada en la montaña, y las 5:30 de la tarde es como si fueran las 8 en el pueblo. No le gustó, pero quedó conforme, pues tampoco quería esperar ahí. Cuando llegamos a casa, le di la mitad a mi compañero y he tratado de jamás salir con él a ninguna parte. Pasó mucho tiempo para que volviera a subir a la montaña, o para contárselo a alguien. Cuando finalmente lo conté, algunos viejos del pueblo me dijeron que era el salvaje, un ser que cuida la montaña y a los animales. Yo le dije: «Entonces, ¿por qué tira los árboles?». Pero me preguntaron: «¿Viste algún árbol tirado?». Y cuando en verdad recordé, nunca vi un árbol tirado en el camino. Me dijeron que hay veces que sí, de repente aparece un árbol tirado, como si lo tirara un toro, pero no son muchos, y lo que escuchamos nosotros era que tiraba muchos árboles. En fin, este relato sucedió en alguna montaña del sur de México, en una zona tropical. Tal vez pasó entre los años 1994 o 1995, todo acorde a lo que nos contó nuestro amigo. Él dice que fue un espíritu de la montaña el que se les apareció y que los perdió en ese paraje, pero como regresaban al lugar de origen, entonces se apareció para matarlos, pero tuvo compasión de ellos al final y los dejó vivir y regresar a casa. ¿Qué les pareció la historia? Extraña, ¿verdad? Yo los dejo, espero que les haya gustado mucho. Adiós.